Pero vamos a hablar un poquito de la economía argentina, de cómo se está moviendo, del negocio agropecuario, de las exportaciones de la industria agropecuaria. Hay un informe que está circulando de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una institución sin fines de lucro, FADA se llama, y es una especie de monitor de exportaciones. Y esto nos dice que, por ejemplo, 6 de cada 10 dólares de exportación argentina tiene que ver con la agroindustria, ¿no? Crecieron 25% las exportaciones de este rubro, así que vamos a hablar con alguien. Estamos hablando de cerca de 39.000 millones de dólares. Vamos a hablar con ella es economista, Natalia Ariño, es una economista de FADA y nos va a contar un poco, nos va a ampliar la información sobre este monitor, este informe. ¿Estás por ahí, Natalia? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Estoy, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí dijimos algo, 6 de cada 10 dólares de las exportaciones tienen que ver con el agro, ¿no? O sea, el 60% de las Exactamente, exportaciones. de las exportaciones, por ejemplo, del 2024, Argentina exportó por un valor de 79.720 millones, como para que pongamos un número. Lo que es la agroindustria fue de 48.370 millones, ¿sí? Esto quiere decir que es el 61%, es decir, de cada 6 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país en concepto de exportaciones provienen del campo, básicamente, de la agroindustria. Y esto comparado con el año pasado, ¿cuánto se creció? Bueno, las exportaciones agroindustriales aumentaron un 25% en comparación al 2023, porque estos son datos del 2024, año finalizado. Bueno, y aumentó un 25%, ¿no? Lo cual, bueno, tuvo mucho que ver la recuperación de lo que fue el agro luego de la sequía, que afectó mucho al sector, y también por las exportaciones de el rubro energía. Eso también ayudó mucho a que aumentaran en general, digamos, las exportaciones de la Argentina. O sea, además, los tres rubros en los que Argentina tiene buena performance es agroindustria, minería y energía, ¿no? Y energía. No en ese orden, quizás. Claro, cuando uno analiza la balanza comercial, por ejemplo, que es cuánto exportamos en términos de lo que importamos, en el 2024 hubo un superávit récord de casi 19.000 millones de dólares. Es decir, Argentina exportó más de lo que importó. Por eso se habla de un superávit comercial, ¿no? Y eso tuvo que ver justamente porque hubo un gran incremento de las exportaciones agro y de energía, como te dije recién. Ahora bien, cuando vemos ese superávit comercial, hay tres rubros que exportan más de lo que importan, y ahí tenemos el agro, la agroindustria, la energía y la minería, pero en orden de importancia las cadenas agroindustriales tienen una balanza comercial de 39.000 millones de dólares, ¿sí? El caso de la energía es 4.400 millones de dólares y minería menos, 2.600 millones de dólares. Esto quiere decir que se podría decir que las cadenas agroindustriales o la agroindustria permite de alguna forma financiar otros consumos que tienen otros rubros que no son superavitarios, ¿sí? Como por ejemplo el textil, electrónica, minería, maquinarias, bueno, que importan más de lo que exportan. Entonces, es eso, permite que todos nosotros podamos consumir aquello que no producimos en nuestro país y también compramos en el extranjero, sí, por vía importaciones. Permite también reducir, probabilidad de que haya alguna crisis, digamos, en términos de falta de dólares, y también, por supuesto, que las exportaciones generan empleo en el camino, ¿no?, de todas las cadenas agroindustriales. ¿Y estas exportaciones agroindustriales qué nivel de producción tienen? Digo, ¿cuánto corresponde a materia prima y cuánto a ya, digamos, productos más procesados o con valor agregado? Bueno, depende mucho del complejo que estemos analizando. No es en todos los casos lo mismo, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso del complejo de la soja, que es el complejo que mayor participación tiene en las exportaciones agro, lo que más se exporta son aquellos productos con valor agregado, como por ejemplo el aceite de soja o la harina de soja, que de hecho, cuando uno analiza el podio de exportaciones mundiales, ¿sí?, Argentina ocupa el primer lugar como exportador de aceite de soja. Y también aceite de limón, ¿no?
Claro, también en el caso de, sí, ocupa el primer lugar como jugo y aceite de limón. No, te preguntaba eso porque, digo, me parece que al agregarle valor también, digamos, agregás un eslabón en la cadena productiva y eso también me parece que genera trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, ni hablar. El hecho de agregarle valor en el origen de nuestro país va generando no solo empleo, genera inversiones, genera mayor masa salarial también para que sea volcado en nuestro país. Digamos, tiene una serie de beneficios que hace que sea importante no solo agregar el origen, sino también el exportar. Natalia, viendo quiénes son los principales compradores de nuestros productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, uno se sorprende al enterarse que Siria es un gran comprador de yerba mate, por ejemplo. Sí. O por ejemplo, que China compra carne vacuna. Acá pensábamos que China compraba soja, ¿no? Como que uno se sorprende. O, no sé, Chile compra mucho arroz argentino, ¿no? ¿Qué otras cosas curiosas hay? Bueno, por ejemplo, Brasil es uno de nuestros principales socios también en lo que tiene que ver con las exportaciones, donde los principales productos, por ejemplo, que compran son leche en polvo, cebada, peras y manzanas, trigo. Otro socio muy importante es Vietnam, que creo que lo mencionaste recién, sí, con el maíz. Uh-huh. Sí, con el maíz. En el caso de China, bueno, vaca, lo que es la carne vacuna. De hecho, es el principal importador de Argentina de la carne vacuna. Es uno de los principales destinos que tiene nuestro país de exportación de carne. Y Estados Unidos también es uno de los principales compradores, por ejemplo, en productos como el té, vino, jugo de limón, madera. Alemania es otro que compra mucha lana de nuestro país. Digamos que pasamos por un montón de producciones y de complejos que están a lo largo y ancho de nuestro país y bueno, que tienen una gran inserción internacional también. ¿Cuáles son las proyecciones para las próximas proyecciones, para el siguiente estudio, para el siguiente monitor? ¿Se cree que se van a mantener estos números? ¿Cuánto se puede incrementar? Bueno, las proyecciones para el 2025, en torno a lo que tiene que ver con las exportaciones agroindustriales, estimamos que va a estar en un valor de entre unos 43.000 y 45.000 millones de dólares, un poco por debajo de lo que fue en el 2024, pero que bueno, va a estar fue 48, ¿no? En el 24. Claro. Sí. En el 2024 fue 48.000. Bueno, se espera que sea un poco por debajo de lo que fue en el 2024, porque bueno, hay una serie de cuestiones que afectan a las exportaciones. Uno de ellos tiene que ver con la demanda internacional. Se proyecta que la demanda internacional sea igual a lo que fue en el año pasado, en el 2024, por lo tanto no se reflejan cambios en el crecimiento de las principales economías del mundo. Que la demanda internacional sea igual significa que no va a haber una mayor demanda de productos agroindustriales, ¿no? Entonces, bueno, eso no genera nada, digamos, está en la misma situación que el año anterior. Después, cuestiones de competitividad del tipo de cambio principalmente, las perspectivas, bueno, son de neutras a negativas, sobre todo porque nuestro tipo de cambio está apreciado. Entonces, eso hace que nuestros productos sean menos competitivos en el mercado internacional y haya incentivos a importar más, porque los productos en el extranjero son más baratos que los que están en nuestro país, ¿no? Después, bueno, otra cuestión que tiene que ver es todo lo que es la oferta exportable, que por un lado lo puedes ver desde el punto de vista de la producción, en términos de granos, por ejemplo. Este año, digamos que va a estar afectada también por las cuestiones climáticas, como estamos viendo. Hay algo de sequía, falta de lluvia, por lo cual se estima que la producción de granos esté en 122 toneladas de granos, y lo cual es un 6% menos que el año anterior, en el 2024. Entonces, eso repercute luego en la industria y en las exportaciones agroindustriales, no solo en la producción primaria. Perdón, te pregunto, entonces, la producción de granos, ¿qué porcentaje representa de las exportaciones agroindustriales? Seguramente mayoritario, ¿no? No necesariamente. Por eso te decía antes que depende del complejo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el complejo de soja, por ejemplo, la mayor exportación es de productos que tienen agregado valor. El poroto de soja en sí es el 3% nada más. Pero si nos vamos al maíz, que es otro grano muy importante en nuestro país, bueno, ahí sí la mayor exportación es de grano. Sí, casi prácticamente el 98% del complejo se exporta grano.
pero bueno, depende mucho. En el caso del trigo, por ejemplo, tiene un gran agregado valor en nuestro país. ¿Por qué? Porque gran parte de la producción va con destino a la molienda y a la producción de productos farináceos, es decir, productos que dependen de la harina del trigo, como por ejemplo las pastas, los panificados, entre otros, ¿no? Entonces, ahí depende bastante qué complejo se analice. Natalia, discúlpame, en cuanto a los valores de los granos, ¿hubo un repunte así de la soja, del maíz, o sigue estando el mercado internacional, Chicago, por ejemplo, está medio caído? Bueno, a ver, Argentina es país tomador de precios, y cuando uno compara con años anteriores, están débiles, están debilitados los precios, son bajos. Siguen debilitados. Sí, están lejos de lo que fue durante el precio del 2023, incluso 2022 y antes. La verdad que sí. Por eso también eso es algo que impacta de forma negativa en las cadenas agroindustriales, porque bueno, el precio también es un incentivo al momento de producir. Y eso lleva más a la manufactura que a vender el grano per se. No necesariamente, porque el productor sí o sí lo tiene que vender al grano en algún momento. Por ahí algunos lo guardan para después poder encontrar un mejor precio o calzar incluso sus compromisos, pero no termina afectando a la producción en sí, porque en definitiva se termina vendiendo en algún momento el grano. El tema es que al ser con precios debilitados, hace por supuesto que la rentabilidad del sector sea menor, y eso se vuelca también en el resto de la economía, porque hay menos inversión, hay menos generación de empleo, es toda una rueda que conlleva una cosa con la otra. Claro. Y con lo que tiene que ver con respecto a los derechos de importación, ¿cómo es el sistema ese? ¿Cómo es que funciona? Bueno, en este caso son los derechos de exportación, o lo que normalmente... Sí, lo que normalmente se conoce como retenciones, que también se escucha. Y bueno, es justamente un impuesto a la exportación que se cobra sobre el precio spot, es decir, sobre el precio de exportación, el precio internacional. Entonces, lo que genera es que el productor reciba un menor precio, el productor argentino recibe un menor precio por los granos en comparación a lo que recibe el productor de Uruguay o de Brasil, por ejemplo, o el de Paraguay. Uh-huh. Entonces, eso hace que una parte del precio se lo quede el Estado vía derechos de exportación. Y, por ejemplo, en el caso de las cadenas agroindustriales, el 91% de lo que se recauda en las cadenas agroindustriales son derechos de exportación en torno a unos 6.000 millones de dólares. Es decir, de lo que recauda todo el país en derechos de exportación, el 91% lo aportan las cadenas agroindustriales. Mira, ¿cómo se puede acceder, la gente que está escuchando y quiere conocer más sobre el informe, cómo puede descargarlo, cómo puede verlo? Natalia. Bueno, el informe es de acceso libre, lo pueden descargar desde nuestra página web, entrando como www.fundacionfada.org, y ahí van a encontrar todos los informes que vamos publicando todos los meses. Ajá. ¿Ustedes están basados en Buenos Aires? Estamos en varios lugares, estamos en Río Cuarto, la fundación se originó acá en Río Cuarto, que es Córdoba, y bueno, estamos en Córdoba, estamos en Buenos Aires también, sí. Bien, bueno, gracias por todo, interesante. Conocer un poquito cómo están integradas las exportaciones argentinas y cómo le fue el año pasado con este fuerte incremento y además comprobar, o en realidad volver a comprobar lo que todos sabemos, que lo agroindustrial en la economía argentina es fundamental, es un porcentaje enorme de los ingresos que tiene el país. Me sorprendió un poco la proyección en baja para la próxima, sí. Totalmente.